Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente por acá en una pequeña intervención. La verdad que esta semana no pensaba yo sacar un video, pero bueno, debido a una situación muy en particular, me animo precisamente a sacar esta pequeña intervención, este pequeño, digamos, video que tiene que ver precisamente de las claves para vencer el miedo. Agradezco mucho a Montserrat y a Pablo, precisamente porque me animaron debido a estas situaciones que viví con ellos en pasadas semanas, donde tuve la oportunidad de hacer mentoring con ellos en un par de situaciones personales. Y bueno, eso me animó a hablar un poco sobre el tema de cómo afrontar ese miedo, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Tenemos que recordar que el miedo y la resistencia al cambio son las mayores barreras para lograr precisamente el crecimiento personal. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Entonces, tener miedo o no querer cambiar nos va a limitar en cualquier sentido. Importante que tengamos en cuenta que el gran enemigo del miedo, si nosotros queremos vencer cualquier medio, ya sea un miedo para exponer en público, un miedo para tomar una decisión, un miedo para dar un primer paso, es precisamente el cambio, salir, cambiar, hacer las cosas diferentes. Y en el podcast anterior, en iVoox, si no lo has escuchado, búsquenlo, hablamos precisamente de las creencias, ¿no? Que los limitan. La mayoría de los miedos tienen que ver con nuestras creencias, están establecidas en una base real sobre nuestras creencias. También nos hacen creer desde un principio que el miedo, el tener miedo es malo, cuando no debemos verlo así, simplemente es una reacción normal. Digo, no soy experto en psicología, pero en el crecimiento personal, el sentir miedo por una situación nueva, por una situación diferente, es lo más normal del mundo. Y si no me lo creen, vean el caso de cuando un niño es pequeño y a lo mejor tiene miedo a la oscuridad o siente ruidos, que se pasa de su cuarto al cuarto de los padres. Lo que hacen los padres con el tiempo es precisamente regañarlo, ¿no? Llevarlo a su cama y decirle acuéstate nuevamente. Y bueno, y después de una serie de veces que lo hace, pues ya pierde el control el padre y le dice, oye, es que no debes sentir miedo, no es bueno sentir miedo. Te hacen sentir eso. Con el tiempo las personas hemos aprendido a reaccionar de manera diferente y sabemos que el miedo es algo natural, que tienes que aprender a manejarlo, que es lo más importante. Entonces, estas cuatro clavecitas que te voy a dar van a servir precisamente para afrontar esas situaciones de miedo y que tú te animes a entrar a la acción, que es en lo cual siempre hemos hablado. Antes de empezar, es importante que tengamos en cuenta que lo que hemos aprendido los adultos, a diferencia de los niños, es que los miedos se enfrentan, ¿no? Por el contrario, los miedos no deben paralizarnos. Y entonces, ¿cómo vences este miedo? Bueno, vamos a darte una formulita, a lo mejor no es la fórmula mágica, pero por ejemplo, el primer paso que tienes que hacer y que tienes que mentalizarte es ponerte en movimiento. ¿Por qué? Entrar en acción. Porque el miedo se aprovecha precisamente de la inacción, de no hacer nada. Si tienes que dar una conferencia, simplemente párate y hazlo. Por ahí publiqué una frase en algún momento en Falco Coach, en Facebook, donde dice, si quieres hacer algo, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Inténtalo. Lo que tienes que hacer precisamente es entrar, ¿no? No vas a entrar en parálisis por acción, simplemente vas a sentir el miedo, vas a aprender a que el miedo te invada y existen algunas técnicas que puedes averiguar para cómo, ¿no? La respiración, en mirar si estás hablando al público, a lo mejor mirar a una persona en particular, concentrarte, prepararte con anticipación. Pero el primer paso que tienes que hacer es enfrentarlo y es ponerte en movimiento, hacer lo que quieres hacer, ¿no? El segundo paso es tomar una decisión. Entonces, tienes que abandonar la creencia de que no puedes decidir hasta que estés seguro del resultado. Precisamente porque el miedo también se alimenta de la indecisión. Entonces, no vas a estar preparado siempre al 100%. Si el miedo te invade, el miedo te va a hacer pensar de que te falta aprender algo, de que te falta estudiar la lección, de que te falta precisamente tener algunas variables para empezar tu negocio o que te falta aprenderte la presentación para darla en público. Lo que tienes que hacer es tomar precisamente la decisión, ¿no? Así de sencillo. Lo otro es, imagínate lo peor, ¿no? ¿Qué podría suceder y qué harías si efectivamente sucediera? El miedo se alimenta de lo desconocido. Si tú te imaginas lo peor, entonces, bueno,
ya sabes o tienes en la cabeza una imagen precisamente de lo que podría suceder, ¿no? De lo malo que podría suceder. Así que ya tienes más o menos un escenario en mente de qué es lo peor que puede pasar en caso tal de que empieces a hacer. Entonces, es una forma de como de enfrentar el miedo. Si tú dices, bueno, si me puedo quedar paralizado, no puedo hablar, o me va a ir peor, o voy a perder dinero, pero bueno, ya tienes en tu cabeza más o menos una idea a grandes rasgos de lo malo que podría pasar. Ahora, vete al caso contrario, entonces imagina lo mejor, ¿no? Qué te podría suceder y cómo te sentirías si efectivamente sucediera? El miedo entonces se alimenta de las sensaciones de poca valía. Si tú te imaginas lo mejor, estás poniendo en una balanza las dos situaciones. Estoy imaginando lo peor, estoy imaginando lo mejor. Así que entonces lo que estoy haciendo es descartando que esa situación de miedo se alimente de las situaciones de poca valía. Si estoy pensando entonces que me va a ir súper bien, definitivamente estoy bajando el riesgo de miedo, ¿no? Otra cosa que tendrías que hacer es pensar que cualquier cosa es posible. Hemos hablado en muchas ocasiones de eso, ¿no? Entonces, esto es imposible, no lo puedo hacer. Acuérdate que sí, cualquiera persona, si está decidida, si tiene voluntad por hacer las cosas, definitivamente lo va a hacer. Acuérdate que tienes que tener una motivación. Entonces, lo que te puedo decir es que el miedo también se alimenta de las sensaciones de imposibilidad. Entonces, si tú estás pensando todo el tiempo que esto es imposible, seguro que te estás programando para que no suceda, ¿no? ¿Qué más podrías hacer? Puedes pensar que tú puedes y por qué no. ¿Mm? En vez de decir, es que no puedo. El miedo se alimenta de la negatividad, entonces hay que ser positivo, aunque suene muy trillado, muy tonto de lo que dicen, ay, es que simplemente con estar positivo, no. Pero bueno, tienes la mente alineada un poco, precisamente para que tu miedo no se alimente de tu negatividad. Importante aceptar los errores. Importante aceptar los errores, ¿no? En vez de pretender que no cometerás ninguno, el miedo se alimenta del perfeccionismo. El miedo se alimenta del perfeccionismo. No importa, te puedes equivocar N veces. Acuérdate que aprender de los errores es importante. Precisamente nadie va a hacer las cosas a la primera. Si tienes que pararte a exponer, bueno, lo haces. Si te equivocas, vas a aprender de eso. Si vas a arrancar en una primera junta por primera vez y no sabes cómo hacerlo, pues ya te has dado cuenta cómo se maneja un poco. Y si te pones nervioso, tienes todo el derecho de decir, disculpen, me he puesto nervioso, y aprendes de esas situaciones. Así que adelante, ¿no? Acepta los errores. Y lo más importante, y creo que por eso lo dejé para el final, es dar un paso hoy. En vez de esperar a correr una maratón mañana, el miedo se alimenta de esperar el momento adecuado. Entonces, tampoco pretendas ponerte metas no sé, voy a bajar 30 kilos cuando en toda tu vida no has bajado uno, ¿no? Entonces, es paso a pasito, paso a pasito. Entonces, oye, hoy voy a practicar frente al espejo para entonces quitar la negatividad, pensar que es posible, o voy y doy un poquito de conferencia, o me paro en la junta y hablo 3 minutos, 4 minutos, y así la llevo, ¿no? La idea es que des un paso el día de hoy, un paso a la vez, y no pretendas saltar o llegar a tu meta para romper ese miedo de un solo instante. Bueno, finalmente, ya para terminar, agradezco a todos por sus comentarios. Ha sido una semana muy virtuosa. Hemos adelantado en mucho. Estamos trabajando fuertemente en la academia. Si todo sale como queremos, a partir de la última semana de marzo empezamos ya, y bueno, les comentaré exactamente dónde nos pueden encontrar, qué cursos exactamente podemos empezar a ver. De todos modos, no pierdan el contacto. Si ustedes desean hacerme una consulta, lo pueden hacer. No te preocupes. Estamos para ayudarnos. Yo creo mucho en la ley del dar, y a muchos estudiantes en los cuales he conocido en las exposiciones que hago, ¿verdad? Que muy humildemente se acercan a mí y me dicen, oye, definitivamente quiero que me ayudes, quiero que hagamos las cosas. Me parece genial, los he ayudado. Así que adelante, sin ningún problema, por favor. Estamos aquí para echarnos la mano, como decimos en México. Recuerda
que lo más importante es tu crecimiento personal, qué quieres en esta vida, qué quieres hacer, y con estos 5 o 10 minutitos que te estás brindando en esta ocasión, ya hiciste un primer paso, ¿no? ¿Para qué? Para avanzar. Comparte esto con tu grupo de personas, dale like en Facebook, o también puedes decirle a a las personas que conoces que existe este canal, que existe este medio, precisamente para que ellos también puedan entrar, puedan conocer todos estos temas. Puedes también proporcionarme sugerencias sobre un tema. Acuérdate que también estamos en YouTube, estamos en Facebook, y estamos en iVoox como Falco Coach. Entonces, quedo al pendiente de cualquier sugerencia, cualquier contacto. Nos vemos en una próxima ocasión y espero que hayan disfrutado de este tema. Hasta luego. Chao, chao.